Estamos ahora mismo en Manhattan, concretamente en Central Park, y aquí hemos quedado con una aragonesa más, concretamente con Victoria. Muy buenas. Hola. Pues Jorge, de Aragoneses por el Mundo. ¿Qué tal, Victoria? Muy bien. Bueno, Victoria, que es de Huesca, ¿verdad? Sí, de Huesca. Y como es de Huesca, te hemos traído un obsequio. Uy, muchas gracias. Hemos recorrido kilómetros para traerlo hasta Nueva York. ¿Qué es esto? Una colineta nevada. A ver. Ábrelo, que esto es como las montañas de Huesca con la nieve, Qué ¿verdad? ilusión, qué pinta tiene. Muchas gracias. Y lee lo que pone de la colineta. A ver, aquí estoy, siempre de Huesca, al pie de Gratal y Guara, el mejor postre baturro, la colineta nevada. Muy bien. ¿Y tú eres como Muchas la colineta, gracias. siempre de Huesca al pie de Gratal y Guara? Pues sí, la verdad, porque desde la ventana de mi casa se veía la Sierra de Guara y la verdad es que lo echo de menos verla todos los días. Bueno, dices mi ventana, y todavía te refieres a mi ventana, la de Huesca, y tú llevas viviendo ya Por un tiempo en supuesto. Nueva York. Sí, pero mi casa es de Huesca, es mi casa. Se está muy bien aquí, pero como casa no hay nada. Bueno, esta es la Avenida de los Escritores, ¿verdad? Sí. También en Central Park, uno de estos sitios que te gustan. Y cuéntame, en Nueva York, todo este tiempo que llevas viviendo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces tú, Victoria? Pues yo soy bioquímica y me dedico a la investigación. Trabajo en un laboratorio de investigación básica cerca de aquí, cerca de Nueva York, y trabajamos, intentamos descubrir más cosas sobre el cáncer de mama. ¿Y se tiene que venir a Nueva York para investigar eso? ¿En Aragón se puede? Pues la verdad es que no, es más difícil porque no hay tantos recursos. Aquí hay mucha financiación, se invierte mucho dinero en investigación. Hay una pista de hielo al aire libre aquí cerca que está muy bien, siempre está llena de gente. ¿Intentamos patinar? ¿Vale? Sí, venga, vamos. Bueno, Victoria, ¿ya estás lista para saltar al Más hielo? o menos, Más o menos no, hay que darle lista. Vale, venga, pues sí. ¿Vamos? Venga, vamos para allá. Snowflakes in the air, carols everywhere. Bueno, Victoria, no se te da nada mal esto del patinaje, ¿eh? No, ahí hemos ¿Qué estado. pasa? ¿Que ibas mucho a jaca o qué? Pues sí, mis abuelos tenían una casa y siempre íbamos a pasar veranos y temporadas y siempre nos llevaban a patinar sobre hielo a todos. Íbamos toda la familia, todos los primos de todas partes y nos reuníamos siempre en torno a la mesa con mi abuelo presidiendo y todos intentamos portarnos siempre muy bien y entonces nos contaba historias y la verdad es que lo echo mucho de menos, eso sí que estaba muy bien. Como hemos dicho que vamos a reponer fuerzas, vamos a tomar lo que es típico de aquí, que es una sidra caliente y una manzana de caramelo, si te apetece. Sí, pide. Can we have 2 hot ciders, please? And candy apple? Muy dulces, ¿no? Son muy dulces, es puro azúcar, es un recubrimiento de azúcar, porque a los americanos les gusta todo muy dulce, todo con azúcar. ¿Y eso por qué? Pues porque están acostumbrados a tomar mucho pastel y muchos dulces, y entonces pues si no les gusta, esto es todo azúcar, es una cubierta de azúcar caramelizado y viven, yo creo que están adictos al azúcar. Thank you. Y la sidra es típica de invierno. Aquí es la bebida que toman para el frío, pero no tiene alcohol. Está muy rica, ya verás, es como zumo de manzana calentito. Cuidado que quema, ¿eh? Antes de irnos del parque tienes que ver los coches de caballos, que son una cosa muy típica y también una bonita manera de ver Central Park. Hay muchos famosos que viven en los alrededores del parque porque son unas casas, unos apartamentos muy buenos y entonces los puedes ver paseando. Incluso si le preguntas a los conductores de los coches, se saben dónde vive todo el mundo, dónde vive Madonna, dónde viven todos los famosos en las calles de aquí alrededor. ¿Tú te lo conoces o no? No. ¿Dónde viven algunos? A mí no me interesa mucho. ¿Pero sí te suena? ¿Has dicho Sí, Madonna? O... sí, Madonna vive por allí, en ese bloque de allí. Mira, Jorge, te he traído al Museo Guggenheim, que es otro de los edificios así más típicos de Nueva York, más famosos y más bonitos. Y aquí nos vamos a encontrar con mi chico, con Miquel. Hola. Hola. Hola, Miquel, encantado. Bueno, Miquel, que también eres aragonés. No, yo soy de Pamplona. Bueno, de Pamplona. ¿Y científico también como, Científico, sí. como Victoria? Sí. ¿También te dedicas a investigación igual que ella? Sí, estamos los dos haciendo un postdoctorado aquí, que son como 3 o 4 años. Ahora para estas fechas
se nota que es Navidad, que se está preparando la Navidad, sí, ¿no? Sí, se engalana toda la ciudad, la adornan mucho, la gente sale a comprar, se pone muy bonito, sí, se nota en el ambiente. ¿Y dónde vivís más la Navidad? ¿En Nueva York o en Huesca o en Pamplona? Nosotros Es diferente. hombre, Sí. la Navidad para nosotros quiere decir familia, de modo que siempre en España. La primera Navidad que pasasteis aquí, ¿cómo fue? Pues la pasamos los dos solos y echamos de menos a la familia, pero nos vinimos a la ciudad a cenar a un restaurante y nada, y pasamos la Nochebuena los dos paseando por Manhattan y viendo las luces y echando de menos a la familia, pero a gusto. Bueno, pues ahora estamos en el famoso metro de Nueva York, que es muy eficiente, aunque es muy sucio y un poco viejo, pero funciona muy bien. Y es muy seguro y la verdad es que es el mejor medio para ir a ningún sitio de la ciudad, ¿verdad? Es el medio por el que todo el mundo de Nueva York se desplaza por dentro de la ciudad. Bueno, ya hemos llegado al sitio donde se hace el musical de Navidad. Sí, este es el Radio City Music Hall, que es donde representan todas las Navidades desde hace 76 años, un musical que debe ser muy espectacular y que es muy típico navideño de estas fechas. E intentamos coger una entrada. Venga, sí, Hay que hacer cola, ¿verdad? vamos, sí, vamos a ir. Bueno, ¿qué os ha parecido el espectáculo? Muy bien, ¿no? Sí, ha estado muy bien. La verdad es que sí, muy entretenido, ¿eh? Sobre todo el Sí, tema sí, sí. de la roquez, fantástico. Sí, están... Joder, lo hacen muy bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, una cosa que para Navidad podríamos importar a Aragón Sí, o a Navarra, pues sí. ¿eh, Miquel? Sí, lo deberían hacer en el Teatro de Huesca. ¿Vosotros estas Navidades dónde vais a estar? En casa, en Huesca, de hecho, sí, estaremos en mi casa. Bueno, qué alegría, ¿no? Sí, ya tengo muchas ganas de ir, la verdad es que se echa de menos y Claro. se hace muy largo. ¿Y el año nuevo dónde lo pasáis vosotros? Pues normalmente lo pasamos en Nueva York, pero este año por cuestiones de familia lo vamos a pasar también en España. Bueno, pues ya estamos en Times Square. ¿Vosotros habéis pasado el año nuevo aquí, en la No. Nochevieja? No hemos venido nunca porque hay que venir como con 6 horas de antelación y estar esperando de pie, no te dejan tener bebidas ni mochila, entonces tienes que estar aquí las 6 horas quieto, apiñado con un montón de gente y no merece la pena, no sé. Pero ¿cómo es la celebración aquí? Porque hoy ya es una locura. Sí, pues imagínate, acude gente de todo el mundo, todas las calles de alrededor, todo lleno de gente solo para ver bajar la bola, desde ahí la cuenta atrás en el reloj y baja la bola y la gente hace la cuenta atrás y ya está, feliz año nuevo y como no hay nada más que hacer, todo el mundo a su casa y ya está. Bueno, pues vaya, menos mal que este año tú vas a celebrar Año Nuevo en Huesca, ¿no? Sí, este año nos toca ir a casa, sí. ¿Y piensas volver a Huesca algún otro día que no sea de vacaciones? ¿O tenemos que esperar a que abran nuevos centros de investigación? Pues por ahora hay que esperar, porque por ahora es complicado, pero ojalá que en el futuro se pueda hacer, nos gustaría mucho, sí. Bueno, estaría pues, muy bien. De momento, en Huesca nos vemos estas Navidades, Bueno, ¿vale? Venga, gracias Jorge. Muchas gracias a Suerte. vosotros y Gracias, hasta muy pronto. Cuídate. Pasadlo muy bien. Adiós. ¿Qué tal?